ahí me senté detrás de un árbol y le estaba pidiendo a Dios que me ayudara a entender lo que sucedía, porque no podía entender, necesitaba más apoyo, necesitaba alguien que me explicara realmente qué es lo que estaba sucediendo. Se me ocurrió una vez más hacer otra llamada y fue al sargento Martínez, que fue el que reclutó a mi hijo. Ahí yo marqué la línea del señor Martínez y cuando contestó yo dije: señor Martínez, habla Carlos Arredondo, el padre de las copas San Arredondo, ¿qué está pasando? Por favor, los marinos están aquí, me dicen que Adel murió. Y me dijo el señor: tiene la línea equivocada, este no es el señor Martínez. Y le digo: pero si señor Martínez, yo reconozco su voz, no soy yo. Y me colgó el teléfono y volví a ver el teléfono y decía señor Martínez. Ahí volví a hacer otra llamada al señor Martínez y dije: señor Martínez, ¿qué pasa? Es Carlos Arredondo. Y me dice: no, esta línea ha cambiado, no es el señor Martínez. Y yo: oh, Dios mío, colgué y no podía creerlo. De ahí volví a salir a ver a los marinos aproximadamente a la media hora, y cuando salí del garaje hacia la posición enfrente de mi casa donde estaban los marinos, ya tenía 5 galones de gasolina en mi mano izquierda y un tanque de gas propano en mi mano derecha. Y una vez más le pedí a los marinos que por favor se fueran de mi casa, por favor váyanse de mi casa. Y ellos, en ese momento no me acordé qué me dijeron o qué idioma me hablaron, pero proseguí a caminar hacia la camioneta, que estaba localizada a los más de 30 yardas de distancia, y ahí junté el mazo en el cual estaba cerca de la camioneta, puse la gasolina en el piso y el gas propano y comencé a destruir los vidrios de la camioneta. Cuando di tan duro a los vidrios, perdí el mazo dentro de la camioneta. Ahí yo pude notar de que mi mamá, que tiene 64 años de edad, estaba tratando de arrastrar los 5 galones de gasolina, así que se los quité y procedí a abrir la puerta de la camioneta, puse la gasolina en el piso, puse mi pie en la grada, me agarré del agarradero para entrar a la camioneta, puse el gas en el piso y de ahí comencé a llorar, a gritar, a exclamar por mi hijo Alex, preguntando que dónde estaba y pidiéndole a Dios que me diera más fuerza. No podía creer que estaba en esa circunstancia, no podía ni entender ni qué estaba pasando en esos momentos. Y entre toda esa situación volví a ver el mazo en el piso y lo volví a recoger y procedí a destruir un equipo de comunicaciones que tenía dentro de la camioneta. También tenía unas máquinas de escribir y una computadora que comencé a destruir completamente, como todo dentro de la camioneta, y después perdí el mazo cuando rompí uno de los vidrios dentro de la camioneta. Así que después de ahí, entre llantos y gritos y dolor, comencé a tirar todo fuera de las ventanas. Cuando no tuve nada más que tirar por las ventanas, lo que yo hice fue que encontré 5 galones de gasolina en el piso. En ese momento yo estaba con mis chores en medias, no tenía zapatos, una camiseta de manga corta, y comencé a rociar gasolina sin poner suficiente atención de que me estaba pringando en las piernas y me estaba pringando el pantalón y las manos y me estaba pringando todo. Así que cuando no tuve más que rociar, encontré el gas propano, el cual ya lo abrí y comenzó a salir el gas, y escuchaba a mi mamá que estaba en la puerta del chofer de la van diciendo: por favor ayuden, y las podía escuchar. También me acuerdo haber visto hacia un lado de la camioneta y ver los marinos que estaban hablando por teléfono en la misma posición desde que llegaron, y de ahí traté de hacerme más hacia la puerta del chofer porque no podía respirar por los gases. Y cuando tenía el control automático de las llamas del gas en mi mano derecha y me apoyé con la mano izquierda cerca de la manivela del chofer, mi mamá aprovechó para agarrarme y tratar de jalarme fuera de la camioneta. Fue cuando yo apreté el gatillo accidentalmente en ese momento y explotó la camioneta y caí en el medio de la calle
envuelto en llamas, mis pies estaban quemando, pude sentir como miles de agujas penetraban mi piel, mi cuerpo, y me levanté, corrí al otro lado de la calle y me lancé para apagarla con las llamas. Mientras yo hacía eso, sentí que alguien brincó en mi espalda y me sostenía mis manos en mi espalda. Después sentí que mi mamá me jalaba mi camisa apagando el fuego y yo gritaba: mis pies se queman, mis pies se queman. Ahí mamá vino y me quitó las medias. Fue cuando yo sentí un poquito más de menos dolor. Pude escuchar a alguien diciendo: muévase, muévase porque la camioneta va a explotar. Esa fue la vecina mía, una señora que es del servicio de bomberos de la ciudad de Miami, que en ese momento se dio cuenta de lo que pasaba. Ella y el Marine me hicieron jalados aproximadamente unas cuantas yardas de distancia, de distancia de la camioneta, la cual yo también escuché una explosión que posiblemente pudo haber sido el tanque de gas propano o lo que fuera. Caí en el suelo con mucho dolor, llamando a mi hijo diciendo: tal vez se equivocaron, no era Alex, no era Alex, están en la casa equivocada, por favor, ese no era Alex, ese no era Alex. Cuando me pude dar cuenta que mi esposa llegó y me decía: Carlos, ¿me puede ver? ¿Le pasó algo a sus ojos? Tranquilo, esté tranquilo, ya estamos aquí. Pude darme cuenta que otras personas paramédicas habían llegado en ese momento y me estaban tratando de ponerme en una situación más tranquila, la cual yo perdí mi conciencia, la cual desperté muchas horas después en una sala del hospital con mangueras en mi boca, y cuando desperté lo único que pude ver fue dos oficiales del servicio de investigaciones y una enfermera que me estaba hablando. Y cuando yo abrí los ojos y yo me puse a pensar: ¿qué está sucediendo ahora? ¿Qué está sucediendo? Y me puse a pensar: oh, Dios mío, un incendio, ¿qué pasó con el incendio? Y decía: oh no, Alex murió, no puede ser. Y comencé a removerme mis cosas de la boca y para tratar de hacer preguntas, y fue cuando me amarraron en la cama por varios días para que no me hiciera ningún daño. Entiendo que se quemó en su cuerpo. ¿En qué parte se quemó? Yo llegué a Massachusetts a los funerales de mi hijo. Ahí me prepararon en el Brigham Women's Hospital para atender las ceremonias. Estuve en el servicio del hospital en cuidados internos por aproximadamente 12 días más. Después estuve, y todavía estoy, en cuidados de mis quemaduras, un año sin estar expuesto al sol, y todavía me cuido de que no se me rompa la piel porque está muy delgadita. ¿Cuánto tiempo pasó en el hospital? Yo duré en la sala de cuidados internos de quemaduras del hospital de Jackson Memorial una semana, y la razón fue porque los funerales de mi hijo iban a ser en la ciudad de Boston, y de ahí solicitamos mi transporte hacia la ciudad de Massachusetts, donde las actividades para los funerales de mi hijo iban a tomar posesión. Ahí en el Brigham Women's Hospital de Boston me atendieron y me prepararon con medicamentos y drogas para yo poder atender a los funerales de mi hijo, el cual, gracias a Dios, los atendí. ¿El gobierno cargos criminales por sus acciones? El FBI y el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos tomó en cargo el caso que sucedió, y con el respondiente de los ciudadanos en los Estados Unidos en cuanto al caso, haciendo llamadas y mandando internet information a la policía
para que no me presentaran cargos. Esa fue una de las soluciones en el caso de que no hubieran cargos contra mí. También el presidente de los Estados Unidos estaba tratando de ser reelegido y estaba visitando Florida en esos momentos, y lo que sucedió fue que no quisieron hacer mucho escándalo en cuanto a este caso, porque las elecciones que venían no le convenían a ellos. Decidió hablar contra la guerra y la violencia política. Yo comencé a hablar en contra de la guerra un año después de que Alexander murió. Decidí hablar con gente en la comunidad porque lo encontré muy importante para mi proceso que estaba enfrentando en ese momento. Pensé que era muy bueno traer la historia a las comunidades, el mensaje, los métodos como usaron para reclutar a mi hijo, los métodos que han usado para meternos a todos nosotros en esta situación de la guerra. Y hoy en día estamos más de 2 años de que sucedió todo eso, pero que todavía continúo yendo de ciudad a ciudad, tratando de dejarles saber a las gentes lo sucedido.